Violeta Rivas se encontraba en la sala, observando el testamento de su abuela fallecida. La voz del abogado resonaba en la habitación mientras leía en voz alta, pero las palabras no lograban calmar la tormenta que se agitaba en su interior. La herencia de la familia no sería dividida entre ella y su hermana Lilian, como se esperaba. En cambio, había una condición: debían resolver un misterio oculto en el pasado. La última voluntad de su abuela era clara, pero las pistas dejadas no eran suficientes para comprender el verdadero alcance del legado. Violeta miró a su hermana, que no escondía su desconcierto. El ambiente se llenó de una tensión palpable cuando el abogado mencionó la existencia de una carta que debía ser leída en privado. Lilian no tardó en mostrar su desconfianza hacia Violeta, acusándola de estar escondiendo algo. La atmósfera entre las dos hermanas se volvió pesada, y aunque Violeta intentaba mantener la calma, sentía el peso de la mirada acusadora de Lilian. La carta, escrita a mano por su abuela, mencionaba una fecha y un nombre que Violeta no podía comprender. Al final de la misiva, había una advertencia: el secreto debe ser revelado para que el legado sea reclamado. Mientras leía, una sensación extraña se apoderó de ella. ¿Qué significaba todo esto? Violeta decidió investigar más a fondo, pero antes de hacerlo, un nuevo giro surgió cuando el abogado reveló que un primo lejano, nunca antes mencionado, tenía derecho a una parte de la herencia si lograba resolver el enigma. La tensión creció aún más, y Violeta se vio atrapada en una carrera por desentrañar los misterios del pasado, mientras su hermana parecía más decidida que nunca a descubrir lo que ella sabía. Al revisar antiguos documentos de la familia, Violeta encontró una foto en blanco y negro de su abuela junto a un hombre cuya cara estaba oscurecida por una sombra. No podía dejar de pensar en la extraña coincidencia de ese hombre con el nombre de su primo. ¿Podría ser él parte de la respuesta que buscaba? La noche antes de dar el siguiente paso, Violeta comenzó a recibir mensajes anónimos, advirtiéndole que no debía continuar con su investigación. Al principio pensó que era una broma, pero pronto se dio cuenta de que alguien más estaba tan involucrado en este misterio como ella. Algo no estaba bien, y la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Capítulo 2. Sombras del pasado. Violeta empezó a revisar más a fondo el pasado de su abuela. Sabía que algo importante se ocultaba detrás de esas pistas, pero no podía entenderlo todo de inmediato. Los fragmentos de información sobre la familia comenzaban a encajar de una manera inquietante. La madre de Violeta, que había fallecido años antes, también tenía secretos que nunca había revelado. Todo parecía girar alrededor de un hombre, misterioso y aparentemente olvidado por el resto de la familia. En su investigación, descubrió que su madre había tenido un romance secreto con él, un romance del que nadie hablaba. ¿Por qué su madre nunca mencionó a este hombre? ¿Cómo se conectaba con la historia de la herencia? Cada vez más, Violeta sentía que su madre, a quien había idealizado, era solo otra pieza en este rompecabezas oscuro. El giro más impactante llegó cuando descubrió que el hombre de la foto, en realidad, había sido una figura clave en una secta que había influido en la familia durante años. A medida que desvelaba secretos más oscuros, la relación con Lilian se volvía cada vez más tensa. Lilian, quien siempre había sido la hermana más confiada, comenzaba a cuestionar todo lo que Violeta decía, acusándola de manipular la situación para obtener la herencia. Violeta, al sentirse cada vez más sola, tomó una decisión arriesgada. Decidió ir al lugar donde había crecido, a la vieja casa familiar, para buscar más pistas. La casa, que había estado vacía desde la muerte de su madre, estaba cubierta de polvo y telarañas, pero algo en el aire le decía que algo importante aún permanecía allí. En lo más profundo de la casa, encontró un compartimento secreto en el suelo, donde estaba escondido un cofre antiguo. Al abrirlo, lo que encontró dentro cambió su vida para siempre. Un conjunto de cartas, firmadas por su madre, revelaban la verdad detrás del testamento. Pero la revelación más grande fue una carta que su madre le había dejado a ella, advirtiéndole que no podía confiar en nadie. Capítulo 3. La verdad oculta. La carta de su madre confirmaba sus peores sospechas. La herencia no era solo una cuestión de dinero. El verdadero legado era mucho más valioso. Un poder oculto, transmitido de generación en generación, que había estado involucrado en prácticas oscuras durante siglos. La familia Rivas no solo estaba conectada por la sangre, sino por un pacto que les había permitido acceder a secretos prohibidos. Pero la revelación más desgarradora fue el verdadero propósito del testamento. Violeta debía elegir entre tomar el legado y convertirse en parte de ese mundo oscuro, o destruir todo lo que la familia había acumulado a lo largo de los años.
¿Podría renunciar a una herencia que le había sido prometida desde su nacimiento? En ese momento, Violeta entendió que la clave de la herencia no era solo el dinero o el poder. La clave estaba en la decisión que ella debía tomar: seguir el camino de su familia o romper con todo lo que había conocido. El último capítulo sería el más difícil de todos. Violeta debía enfrentarse a Lillian, quien había descubierto la verdad por su cuenta y había tomado decisiones propias basadas en secretos de la familia. El choque entre las dos hermanas se volvió inevitable, y al final solo quedaba una pregunta: ¿quién tomaría el legado y quién lo perdería para siempre? Desenlace. Violeta tomó la decisión final, una que marcaría su destino para siempre. Pero en el proceso, descubrió que la verdadera herencia no era lo que había esperado. La paz y la redención solo llegaron cuando ella aceptó lo que realmente significaba el legado, un sacrificio que nunca imaginó tener que hacer. Capítulo 4. La decisión final. Violeta se encontraba frente al espejo, observando su reflejo. La carta de su madre, la revelación de la secta, el misterioso hombre del pasado, todo se entrelazaba en su mente como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Cada paso que había dado la había llevado a este momento, a esta bifurcación en su vida. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. No confíes en nadie, Violeta. La herencia no es lo que parece. Lillian, su hermana, había descubierto la verdad, pero la reacción de ella era diferente. En lugar de sentirse intimidada o desconcertada, Lillian había abrazado la herencia con todo su ser. A medida que pasaban los días, su comportamiento cambiaba. La relación entre ellas, que siempre había sido tensa pero cercana, ahora se volvía cada vez más distante. Lillian ya no era la hermana que Violeta había conocido. Algo en su mirada había cambiado. Un brillo oscuro que indicaba que había aceptado el pacto, que había abrazado ese poder ancestral que había estado oculto en su familia durante generaciones. Violeta comprendió que no podía seguir con su hermana. Lillian había tomado el camino de la familia, el camino de lo prohibido, y ya no quedaba espacio para ambas en ese mundo. La herencia había pasado a ser algo mucho más que dinero o propiedad. Era poder, control y el dominio sobre los demás. Violeta, atrapada en el dilema entre la traición familiar y la redención, comprendió que, para salvarse, debía romper con todo lo que había conocido. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y Lillian dormía, Violeta se levantó y se dirigió al viejo cofre que había encontrado en el sótano. La clave de todo estaba allí, en ese cofre sellado, que contenía una verdad tan peligrosa como liberadora. Tomó una decisión. Destruiría todo lo que pudiera sobre ese legado maldito, incluso si eso significaba perder la herencia que le correspondía. Pero sabía que no podía permitir que el poder continuara en manos equivocadas. Al abrir el cofre, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación. Algo en el aire parecía moverse de manera extraña, como si el mismo lugar estuviera reaccionando a lo que estaba a punto de hacer. Violeta sintió un escalofrío en la espalda, pero no se detuvo. Con manos temblorosas, destruyó las cartas, rompió los documentos, quemó las fotos, y con ello intentó borrar todo lo que conectaba a su familia con ese legado ancestral. Pero lo que Violeta no sabía era que su decisión traería consecuencias mucho más grandes de las que había anticipado. La casa, que había sido testigo de generaciones de secretos, parecía vibrar con una energía desconocida. En el mismo instante en que las últimas cenizas de los papeles fueron esparcidas por el viento, escuchó una risa. No era la risa de su hermana, ni la de alguien conocido. Era una risa profunda, inhumana, que surgió desde las sombras. Capítulo 5. El peso de la elección. El reloj marcaba la madrugada cuando Violeta se encontraba sola, mirando las cenizas en el suelo. Había hecho lo que creía correcto. Había destruido el legado, liberándose de una condena que se había transmitido por generaciones. Pero algo no estaba bien. No sentía alivio, ni paz. En lugar de eso, había un peso en su pecho, una sensación de vacío que la perseguía. Había roto con su familia, con su historia, pero también había perdido su futuro. De repente, la puerta de la casa se abrió lentamente. Violeta no podía ver quién estaba allí, pero la sombra que se proyectó sobre el umbral la hizo dar un paso atrás. Lillian había llegado. Su hermana estaba distinta. Ya no tenía ese brillo en sus ojos, ni la actitud desafiante de antes. Ahora estaba vacía, como si algo le hubiera robado su alma. Se acercó lentamente a Violeta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Lo hiciste, Violeta?, preguntó con una voz sutilmente diferente, vacía de emoción.
Destruiste todo lo que habíamos construido. Violeta no podía responder. No podía entender lo que estaba pasando. No todo. Lillian, dijo con voz temblorosa. Hay algo que no sé. Algo que no puedo comprender. He roto con todo lo que sé, pero ¿a qué precio? Lillian la miró fijamente, y por un momento el aire se cargó de tensión. No pudiste evitarlo. Ya está hecho, y no importa lo que hagas. El legado es más grande que nosotros, respondió, mientras su mirada se tornaba vacía, perdida en un abismo que Violeta no entendía. De repente, Violeta sintió una presión en el pecho, como si todo lo que había hecho fuera inútil. La risa que había escuchado antes llenó la habitación, y vio como Lillian se desvanecía lentamente, convirtiéndose en una sombra, una figura que ya no era humana. La herencia que había intentado destruir ahora estaba en ella, no solo como un poder, sino como una maldición. Violeta comprendió que no podía escapar del pasado, ni de su familia, ni del precio que se debía pagar por una herencia tan oscura. Desenlace final. Violeta salió de la casa, con los ojos llenos de lágrimas, pero sabiendo que la batalla no había terminado. La herencia había sido destruida, pero no había manera de escapar del peso de lo que había hecho. Lo único que quedaba era el eco de un pasado que nunca podría olvidarse. A medida que se alejaba, la casa se desvanecía detrás de ella, pero las sombras seguían siguiéndola, siempre, como un recordatorio de lo que había sido, y lo que aún quedaba por venir. La herencia fatal, finalmente, se había cobrado su precio. Capítulo 6. El eco de la maldición. Violeta caminaba por las calles desiertas, sus pensamientos atrapados entre lo que había destruido y lo que ahora sentía en su alma. La noche era fría, y el viento la golpeaba con fuerza, como si la propia naturaleza quisiera recordarle que no podía escapar de la oscuridad que había desatado. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco distante, el eco del pasado que jamás podría silenciarse. Al llegar a su apartamento, Violeta intentó descansar, pero su mente no le daba tregua. Los recuerdos de su madre, de su hermana, de la casa ancestral, todo parecía estar entrelazado con un destino del que no podía huir. La herencia, que había creído poder destruir, ahora la perseguía de una manera aún más profunda. A lo lejos, aún sentía la presencia de Lillian, la sombra de lo que había sido su hermana, pero también de lo que se había convertido. La risa que había oído en la casa la seguía, retumbando en sus oídos. No podía dejar de pensar en la transformación de Lillian, ni en la sensación de vacío que había dejado en ella después de su desaparición. Algo había cambiado, y no solo en Lillian, sino en el propio mundo que conocía. La herencia no se había ido. Había tomado una forma más aterradora, una forma que ahora la perseguía a ella. En ese momento, la puerta de su apartamento se abrió lentamente. Violeta, sobresaltada, dio un paso atrás. «¿Quién está ahí?», murmuró con la voz temblorosa. La figura que apareció en el umbral no era una persona, era una sombra, una forma indefinida que parecía fluir entre las paredes, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. La figura avanzó hacia ella, y aunque no podía ver detalles claros, una sensación de frío intenso la envolvió. «¿Violeta?». La voz no provenía de nadie en particular, sino de todas partes a la vez. Era un susurro, un eco lejano. El legado nunca se puede destruir. Solo así transforma. Lo que has hecho no te liberará. Violeta intentó retroceder, pero algo la mantenía en su lugar, como si la sombra estuviera conectada a su ser de alguna manera. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí?». La angustia apretaba su pecho. No comprendía lo que estaba sucediendo, ni lo que la sombra representaba. La figura se acercó y susurró: «El poder nunca se va. Tú lo sabes bien, Violeta. Es parte de ti ahora, aunque te cueste aceptarlo. Has tomado una decisión, pero aún no sabes cómo terminará». La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Violeta quedó sola en la oscuridad, la sensación de vacío más fuerte que nunca. Capítulo 7. La herencia del silencio. Días pasaron y Violeta no pudo dejar de pensar en lo que había vivido. El eco de la maldición seguía resonando en su mente, y no podía liberarse de la sensación de estar siendo observada. Cada sombra parecía moverse de manera extraña, y cada ruido parecía ser un presagio de lo que vendría. El peso de la herencia estaba sobre sus hombros, pero ya no era una carga que pudiera ignorar. Algo dentro de ella se había transformado, y aunque lo negaba, podía sentirlo, como si el legado de su familia estuviera tomando posesión de su ser. Fue entonces cuando vio a Lillian de nuevo.
No era la misma mujer que había dejado atrás. Lillian estaba diferente, su mirada perdida y su presencia fría. Ya no quedaba rastro de la hermana que Violeta conoció. ¿Qué has hecho, Lillian? Violeta preguntó, con una mezcla de miedo y desesperación. Lillian sonrió de manera vacía, su rostro desprovisto de emociones reales. Lo que tenías que hacer, lo que siempre estuvo destinado a suceder. Respondió, con voz baja, el legado es parte de nosotros. Ya no hay vuelta atrás, Violeta. Lo sabes, estás atrapada en el mismo ciclo. Lo hemos sido siempre. Las palabras de Lillian calaron hondo en Violeta. ¿Era esto lo que le esperaba? ¿Estaba condenada a ser parte de este legado maldito por siempre? En ese momento, Violeta entendió que el camino de su familia no podía ser destruido, y que ahora ella formaba parte de una historia que iba mucho más allá de lo que había imaginado. La herencia no era solo un poder material, sino algo mucho más profundo, algo que trascendía la muerte. Lo que había destruido no era la maldición, sino una parte de sí misma. Su familia había estado marcada por esa herencia durante generaciones, y ahora ella no podía escapar. Capítulo 8. La caída final. Violeta se enfrentó a una última elección: aceptar su destino y abrazar el legado que la unía a su madre, a Lillian y a las generaciones anteriores, o luchar contra lo imposible y destruirse a sí misma. Sabía que no podía huir de la herencia, pero también comprendía que si la aceptaba, perdería su humanidad. En la quietud de la noche, se enfrentó a la verdad. El poder que había estado buscando destruir no se podía erradicar. La familia Riva siempre había estado atada a algo más grande que ellos mismos, y ese algo, ese poder ancestral, nunca desaparecería. La caída de Violeta no fue un grito ni una lucha, fue una aceptación silenciosa. En el momento en que abrazó la verdad, el mundo a su alrededor se desmoronó, pero no en el sentido físico. Fue un colapso interno, como si la oscuridad se apoderara por completo de su ser. El eco del pasado ya no era solo un susurro, ahora era parte de ella. Y, al final, la herencia fatal se cumplió, no a través de la riqueza ni el poder, sino en la transformación de la propia identidad de Violeta, quien ahora formaba parte de una historia que nunca podría escapar. La casa se desvaneció, el eco de la maldición se apagó, pero la sombra que había invadido su alma nunca la dejaría. El legado se había cumplido, y con él, la perpetuación de una historia que continuaría para siempre, más allá de la muerte.